Bien, vamos con la primera de las mesas redondas, de las dos mesas redondas que están previstas para el curso. Bueno, esta es una mesa, digamos, de gestores públicos, de personas que trabajan en la administración pública en favor de la diversidad religiosa y de la gestión pública de lo religioso. Y me van a permitir que los vaya presentando. En primer lugar, voy a presentar a Mercedes Murillo, que es la subdirectora general de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia. Bueno, a Mercedes no le he pedido nada porque la conozco hace unos cuantos años. Yo tuve el privilegio de darle clase cuando yo empezaba, es decir, fue el primer curso al que di clase y recuerdo a una alumna muy brillante y su trayectoria me ha confirmado que era lo que yo pensaba, una alumna muy brillante. Ella es doctora en Derecho, es profesora de Derecho Eclesiástico de Estado, es decir, lo mismo que yo, profesora titular en la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, también tiene notables publicaciones, pero además, digamos que es una persona que ha trabajado bastante en la administración de lo que era la antigua Dirección General de Asuntos Religiosos y ahora es la actual subdirectora. Ya fue consejera en su momento y, bueno, estas idas y vueltas a la universidad y luego a la función pública. Y, bueno, es, digamos, la responsable un poco de la gestión de la libertad religiosa en España. Bueno, junto a Mercedes está Inés Mazarrasa. Inés Mazarrasa es la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que es, digamos, el gran organismo de gestión pública de la diversidad. Yo creo que es un ejemplo de buena gestión de lo diverso. La Fundación surgió inicialmente para, bueno, pues gestionar cuestiones relativas a aquellas confesiones que habían firmado acuerdos, pero al final ha ido mucho más allá y se dedica a gestionar toda la diversidad o la pluralidad religiosa que existe. Desde luego, cualquiera que entre y ponga, por ejemplo, Observatorio del Pluralismo Religioso, que es algo que patrocina la Fundación, va a encontrar infinidad de documentos, de información muy relevante y de las acciones que va generando la Fundación. Bueno, ella es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo un máster en Medio Ambiente y Políticas de Desarrollo por la Universidad de Sussex. Y a partir de ahí, bueno, ella se dedicó esencialmente a la cooperación al desarrollo. Ha viajado por medio mundo, ha estado en Túnez, en territorios palestinos, en Senegal, en Cabo Verde, en Etiopía. Es decir, tiene una larga trayectoria en conocer lo que es la cooperación. Ha trabajado para el Programa de Naciones Unidas al Desarrollo, para el PNUD, y, bueno, ha trabajado para la Agencia Española de Cooperación Internacional y, bueno, ya ha asumido el cargo de directora de la Fundación. Yo le agradezco mucho a Inés que haya venido. Muchísimas gracias, Inés, por estar aquí. Y, bueno, el tercer interviniente es Joaquín Corcovado, que es el jefe de área de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta mañana me han oído hablar ustedes de ese proyecto de Municipios por la Tolerancia y de la Carta de Gestión Municipal de la Diversidad Religiosa. Ahí está Joaquín desde el principio. Es uno de los autores, digamos, de esos proyectos, ¿no? Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y doctorando en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Se desarrolló profesionalmente dentro del ámbito de los servicios municipales, donde trabajó como educador social y asesor jurídico. En 2007 comenzó su vinculación con la Federación Española de Municipios y Provincias, donde ha desarrollado las posibilidades de subdirector de Cohesión y Convivencia Social, subdirector de Asuntos Sociales y actualmente como jefe del área de Derechos Sociales y Ciudadanía. Ha realizado publicaciones en diferentes revistas y libros del ámbito social y de la prevención de la infancia y la exclusión social, junto con la Subdirección General de Familias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y coordina el protocolo de diseño de las políticas de parentalidad positiva en el ámbito de actuación de los gobiernos locales. Miembro del Instituto de Ciencia y Sociedad, profesor colaborador de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y en el máster y diploma de políticas de infancia en el ámbito local. Bueno, estos son nuestros tres, digamos, ponentes de la tarde, tres ponentes de lujo. Insisto en que les agradezco mucho que hayan atendido a mi llamada y además debo decir que fue fácil, a la primera, no hubo que insistir. Muchas gracias por ello y sin más le doy la palabra a Mercedes Murillo. Gracias. Bueno, muchas gracias
Fernando, permítanme que comience mi intervención felicitando a la Universidad Complutense de Madrid, a los organizadores del curso y en particular a los profesores Mohamed Ajiri, en particular a mi antiguo, que no viejo amigo, Fernando Amérigo, además de agradecerles por la invitación a participar esta tarde con todos ustedes en esta mesa redonda, acompañada además de, de dos compañeros de fatigas en este trabajo. Bueno, sin duda el tema es más que oportuno en momentos en los que vemos cómo movimientos de distinto signo apelan al reforzamiento de identidades excluyentes que vienen a cuestionar justamente la propia convivencia en las sociedades actuales. Bueno, el título del curso, si vemos, nos plantea ya una idea inicial, que es la posibilidad de que el diálogo religioso sea o se constituya en un freno frente a identidades excluyentes. Lo cual nos lleva a hacernos también algunas preguntas, y es, ¿de qué diálogo interreligioso hablamos? Y en particular, desde los poderes públicos, ¿es posible fomentar el diálogo interreligioso? ¿Qué condiciones requiere para ello? Bueno, la idea del diálogo interreligioso tiene muchas facetas o dimensiones que es interesante poder delimitar para después poder concretar exactamente desde los poderes públicos qué es lo que se puede hacer en este ámbito. Bueno, es obvio que el diálogo interreligioso tiene una dimensión, podríamos decir, teológica, vinculada a las creencias, a las distintas religiones y que, por tanto, es un diálogo que compete exclusivamente a los propios creyentes y a los líderes de las distintas tradiciones religiosas y espirituales. En este sentido, en el curso tendrán ocasión de escucharles y, por tanto, de ver o de atisbar un poco cuál es el panorama desde el punto de vista de las propias religiones. Hay también, además de esta dimensión más propiamente religiosa, hay una dimensión de este diálogo que podríamos llamar social, antropológica, donde sí podemos estar implicados poderes públicos y en general toda la sociedad. No son, sin embargo, estas dos dimensiones, no las podemos considerar compartimentos estancos, en la medida en que sea factible poder deslindar una de la otra. ¿Por qué? Pues porque las confesiones religiosas, para poder iniciar ese diálogo, cualquiera que sea la finalidad que tenga, es necesario que previamente hagan un posicionamiento respecto del mismo que venza las resistencias que suelen suscitarse respecto de la pérdida, de la posibilidad justamente de la pérdida de la identidad al entrar en diálogo con otras creencias. Por tanto, es imprescindible para poder arrancar ese diálogo, esta superación de este temor, tenga el diálogo por objeto, ¿no?, lo que Meloni llamaba, ¿no?, el camino del otro hacia su propia humanidad, o tenga simplemente una finalidad puramente social. Bueno, desde el primer Parlamento de las Religiones, que se celebra en Chicago en 1893 hasta ahora, han sido muchas las iniciativas que en materia de diálogo interreligioso se han suscitado, tanto iniciativas desde las propias iglesias o religiones como desde la sociedad civil. Todas ellas en buena medida girando en torno a la idea de la paz. Hoy nadie duda de que el diálogo de la diversidad es imprescindible. Las sociedades actuales han dejado de ser sociedades homogéneas, los movimientos migratorios, la globalización hacen o convierten las sociedades en plurales, diversas, y por tanto es necesario establecer cauces de convivencia entre esas distintas identidades. Es además un fenómeno alimentado por la propia
digamos, tecnología en la medida en que hoy la comunicación es instantánea y es universal, con lo cual esta dirección no tiene marcha atrás. O sea, es que las sociedades sean diversas es algo que no va a dejar de ser. No se puede ir, como también decía el propio Meloni, en contra de la dirección de la historia. Por tanto, este nuevo paradigma de sociedades plurales o de las sociedades plurales nos lleva a preguntarnos qué papel juegan las religiones, y en mi opinión pueden o convertirse en un obstáculo o en convertirse en un movimiento o en un elemento privilegiado para poderlo favorecer y en definitiva para poder crear convivencia y cohesión social. Bueno, si miramos en el ámbito internacional, son muchas las iniciativas que se han producido y respecto del diálogo interreligioso e intercultural, y esta apelación al diálogo es algo constante en todas ellas, en todas las iniciativas que promueven la convivencia, que promueven la lucha contra el odio, contra la intolerancia, contra la violencia, en particular la que tiene en la religión o pretende tener en la religión su excusa, o bien aquella que convierte a los creyentes de otras religiones en el foco, en el objeto de su violencia o simplemente de su intolerancia. Desde las iniciativas pioneras de la UNESCO en materia de diálogo interreligioso e intercultural a las declaraciones y planes de Naciones Unidas, de las que sí me gustaría al menos destacar de las más recientes dos. El plan de 2017 dirigido a líderes religiosos, líderes y actores religiosos, precisamente fomentando su papel en la lucha contra la violencia, y el plan de seguridad de los lugares públicos. Veíamos hace un momento a Miguel Ángel Moratinos, que justamente es impulsor de este plan, y en el que estamos trabajando en el Ministerio junto con la Fundación, que se unirá seguramente la FE, no tardando mucho, bueno, pues para poder implementar ese plan. Y también desde las propias confesiones ha habido iniciativas, y me gustaría destacar la declaración sobre la fraternidad humana que firma el Papa Francisco y el gran imán del Azhar en la visita del Papa en febrero de 2019 a Emiratos Árabes Unidos. Bueno, en todas estas iniciativas, insisto, siempre hay una apelación al fomento de este diálogo interreligioso, apelando a los estados para que lo puedan favorecer. Bueno, ¿qué pueden hacer los estados para favorecer ese diálogo? ¿Y para qué dialogar? ¿Cuál sería el fin o el objetivo de ese diálogo? Bueno, no voy a entrar en un análisis exhaustivo de las distintas medidas que están propuestas en todas estas iniciativas y declaraciones internacionales que hacen a los estados. Pero de esas recomendaciones sí me gustaría al menos destacar algunas, porque son reiteradas en todas ellas y porque tienen una vinculación con el tema que tratamos esta tarde. En primer lugar, se apela al respeto a los derechos fundamentales. En particular, hay una apelación al respeto a la libertad de conciencia y religión. Por tanto, el diálogo interreligioso requiere de ese reconocimiento de la libertad de conciencia y religión. También se apela a la necesidad de incluir en los ámbitos educativos la educación intercultural como un elemento prioritario también en la acción de los estados. La participación de las confesiones en la vida social y cultural. Es importante este elemento de la participación, luego lo vamos a ver. Y finalmente, la visibilidad de las minorías religiosas, el conocimiento mutuo. Decía Santo Tomás que solo se ama lo que se conoce, y por tanto es importante que podamos conocer al otro, al que tiene unas creencias diferentes de las nuestras.
Bueno, la respuesta a la pregunta acerca del diálogo religioso que pueden promover los poderes públicos, entiendo que necesariamente se tiene que desenvolver en el ámbito de la creación de las condiciones que garanticen el ejercicio igual de los derechos por parte de todos los ciudadanos, en el contexto de una sociedad democrática y participativa. Con un objetivo común o un objetivo compartido, que es el de construir una sociedad más abierta, más tolerante, más justa, en definitiva. Y a la vez también más respetuosa con ese mínimo común ético del que habla nuestro Tribunal Constitucional y que viene a definir esas bases identitarias básicas de cualquier sociedad. Por tanto, el diálogo requiere de un lugar común, un lugar de partida, que es, digamos, a la vez el primer lugar de encuentro. ¿Cuál es este punto de partida que hace posible el diálogo? Bueno, pues en primer lugar, y ya lo he dicho antes, es necesario que las confesiones pierdan el miedo a justamente perder su identidad. Es decir, el diálogo religioso no busca alcanzar una especie de sincretismo religioso o unos principios o creencias comunes. Ese no es su objetivo. Parte justamente del respeto de las diferencias para centrarse en encontrar los valores comunes a las distintas creencias. Y esos valores se comparten más allá de la distinta expresión que las creencias religiosas puedan tener. Valores como el respeto a la vida, como el respeto a los derechos de los demás, en particular el respeto a la libertad de conciencia, los principios de solidaridad, fraternidad, los principios de tolerancia, son comunes o están presentes en muchas de las grandes tradiciones religiosas del mundo. Estos valores son también valores de la sociedad, es decir, son valores que podemos compartir como sociedad y eso crea un ámbito en el que es posible el encuentro, en el que es posible el diálogo. Y es justamente, digamos, la concurrencia en esos valores lo que hace o que habilita la posibilidad de que desde los poderes públicos se pueda entrar en ese diálogo sin merma del principio de laicidad o de neutralidad de los poderes públicos, porque nos movemos en un ámbito de valores comunes o de valores compartidos. Bueno, descendiendo a algunos ejemplos concretos en España de realidades facilitadoras, ¿no?, del diálogo, bueno, del ámbito local autonómico hay muchas iniciativas que están más en la participación que exactamente en el diálogo, pero que crea foros donde las distintas confesiones comparten espacios. Joaquín tendrá ocasión de hablarnos de ellas. Y desde la Administración General del Estado, que es desde donde vengo, hay, digamos, me gustaría destacar al menos dos realidades. Una, la Fundación Pluralismo y Convivencia, que se crea en el año 2004 y de la que nos va a hablar su directora, y digamos, una iniciativa que realmente vista con el tiempo es realmente una iniciativa pionera, que es la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Esta comisión se crea en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que hoy cumple 41 años. Es la Ley Orgánica 7/1980 de 5 de julio de ese año. Una ley que nace con no tuvo ningún voto en contra, nace con un amplio consenso, y una de las creaciones realmente de recreaciones, porque ya existía una comisión heredera de la ley del año 67 pensada solo para las confesiones minoritarias, y se recrea esa figura para crear un ámbito, un foro, un órgano administrativo, que es lo que es, donde comparten espacio representantes de la administración pública, representantes de las confesiones, al menos de todas las que tienen notorio arraigo, y representantes de expertos en esta materia. Es curioso porque es una comisión que es tripartita y paritaria, y en la que
se genera, digamos, un espacio donde las confesiones pueden trabajar conjuntamente con administraciones, con expertos en el desarrollo del derecho de libertad religiosa. Y de mi experiencia, desde luego, puedo dar fe de la magnífica relación que existe entre las distintas confesiones allí representadas. Recuerdo que en España existen 8 confesiones con notorio arraigo reconocido, algunos con acuerdo, otras no. Iglesia Católica, Islam, protestantes, religión judía, además de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los testigos cristianos de Jehová, la Iglesia ortodoxa y la Federación de Comunidades Budistas de España. Todas ellas participan en esta comisión que, como digo, permite, ¿no?, generar ese espacio de entendimiento y que probablemente ha facilitado algunas de los desarrollos que se han producido en estos 40 años de nuestra historia constitucional. Bueno, en esta dirección, digamos, está nuestro trabajo. Es, sin embargo, un trabajo que no es fácil, o que no está exento de retos importantes, que hoy, bueno, pues que todos vemos, digamos, simplemente leyendo un periódico, ¿no? Es por eso, digamos, importante poder conocer también las dificultades que afrontamos. Hoy defender el diálogo es tachado a veces de buenista o de posibilista, y lo que se lleva es justamente posiciones muy polarizadas, a veces radicales, que tienen, a veces vemos, más eco que posiciones más centradas o más pensando en la posibilidad real de ese diálogo. Bueno, ¿cuáles serían, digamos, de los retos, ¿no?, que tenemos que afrontar todos? Yo quisiera destacar esta tarde 2, al menos. Bueno, el primero tiene que ver con el diálogo intrarreligioso. Es evidente que los líderes de las religiones, cuando toman iniciativas de dialogar, lanzan un mensaje muy potente digamos, a sus creyentes y a la sociedad en su conjunto. Y es, por tanto, importante, son pasos realmente importantes. Y lo vimos en la visita que mencionaba del Papa a Emiratos Árabes, lo que hizo a Irak, o las relaciones que ha mantenido también, pues, con la comunidad judía, con la comunidad protestante. Pero las divergencias entre las confesiones pueden ser un obstáculo para ese diálogo. No faltan fuerzas dentro de las propias religiones, y todos lo conocemos, que pretenden obstaculizar o evitar ese diálogo precisamente en una idea, en mi opinión, errónea de lo que es la identidad. Se aferran a digamos, a un concepto de identidad vinculado justamente a unas determinadas convicciones religiosas, que resultan, religiosa la que resulte dominante en cada caso, y rechaza las demás por entender que son ajenas o son invasoras. Por tanto, es necesario que ese diálogo interreligioso que se produce institucionalmente llegue a los creyentes, llegue a las personas, alcance el corazón de la gente, por utilizar también un lenguaje propiamente religioso. ¿Por qué? Pues porque el diálogo interreligioso no es un fin en sí mismo. No se trata de sentarnos a dialogar por dialogar. El diálogo interreligioso es una herramienta, es un instrumento para alcanzar consensos, acuerdos que generen convivencia y que generen cohesión dentro de una sociedad. Y sobre todo en sociedades cada vez más plurales, más diversas y más a veces conflictivas. El segundo reto hace relación o hace referencia justamente a este tema, al hecho de las ideologías que ganan audiencia y crédito social en estos últimos años y que hacen difícil transmitir el mensaje de que es posible construir una convivencia desde la diversidad, de que la pluralidad es un valor en sí mismo, frente a la idea de que es, digamos, la defensa de lo identitario
incluido en ese concepto de lo identitario, lo religioso, lo que debe prevalecer. Aquí sí que hay un trabajo importante que hacer por parte de los poderes públicos que generen resiliencia, que generen resistencia social frente a esos mensajes o discursos que generan conflicto, que generan exclusión frente a aquellos que entendemos tienen o son distintos simplemente a nosotros. Por tanto, en este trabajo del diálogo interreligioso, el papel que entiendo pueden jugar las confesiones, las religiones, es francamente importante. Primero, para vencer, ¿no? Primero venciendo lo que hablábamos de esa visión, digamos, defensiva de sus propias creencias, para pasar a una visión positiva de la diversidad, una visión constructiva. Porque decía Ortega y Gasset, ¿no?, que las ideas se tienen, pero las creencias nos sostienen y por tanto son más difíciles de cambiar o de modificar. Y de ahí el peso que las creencias religiosas pueden tener para generar justamente ese impulso, ¿no?, para poder construir desde la diferencia, desde la diversidad. ¿Qué pueden hacer en ese sentido también las confesiones? Pues justamente poner de relieve aquello que une frente a lo que separa o a lo que es diferente. Ese conjunto de valores comunes que antes mencionaba y que no hay que esforzarse mucho porque esas grandes religiones, prácticamente la totalidad de las religiones presentes en el mundo, comparten buena parte de esos principios. En el fomento de estos valores, yo creo que los poderes públicos estamos implicados, desde luego, tanto en el Ministerio, desde la subdirección, como desde la Fundación, y no tengo tampoco ninguna duda desde la FER, estamos implicados en el fomento de estos valores y ahí nos vamos a encontrar seguro. Todo aquello que favorezca la normalización social de la diversidad, el ejercicio igual de los derechos fundamentales, en particular del derecho a la libertad de conciencia, el respeto a la tolerancia y el respeto a esos principios, valores comunes que nos permitan ganar espacio al odio, a la intolerancia, llegado el caso, a la violencia. Bueno, esto, como decía, es parte de nuestro trabajo. Espero que siga siéndolo y que tengamos ocasión de avanzar, de dar pasos en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, excelente intervención. Yo ya lo sabía, pero espero que el público lo haya visto. Bueno, ahora sin más, lo que vamos a hacer es todas las intervenciones y luego, si acaso, ya entramos en debate. Entonces le doy la palabra a la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Inés Mazarrasa. Inés, cuando quieras. Gracias. No sé si esto se ha enchufado. Sí, ¿no? Se me oye. Vale. Pues bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y en primer lugar quería agradecer a los organizadores, a la Universidad Complutense de Madrid y al profesor Fernando Doménigo la invitación por estar aquí con vosotros esta tarde y poder presentar un poco el trabajo que hace la Fundación Pluralismo y Convivencia. Bueno, pues la Subdirectora General de Libertad Religiosa nos ha explicado un poco el marco o el ámbito en el que delimita un poco el ámbito en el que el diálogo religioso que los poderes públicos, ¿no?, podemos tener en cuanto a lo que es el diálogo interreligioso, que va más allá del diálogo doctrinal o teológico entre religiones, ¿no?, sino cuál es el espacio que desde los poderes públicos podemos tener en ese diálogo y que tiene que ver con propiciar espacios de encuentro y espacios de convivencia en una sociedad que, como hemos visto, es cada vez más diversa y más plural, también en lo que tiene que ver con las creencias, ¿no? Entonces, yo me voy a centrar sobre todo en esto, en lo que es un sentido amplio del diálogo, que establece la posibilidad de un intercambio, de una conversación entre, con la sociedad en general y en particular también con la administración por parte de las distintas confesiones religiosas, ¿no? Y hablaría, pues eso, de un diálogo sobre el hecho religioso, sobre el lugar que el hecho religioso puede tener en nuestras sociedades
y con el establecimiento de un diálogo, digamos, para que las administraciones o los poderes públicos, que tenemos la obligación de crear las condiciones necesarias para que se dé un ejercicio efectivo del derecho a la libertad religiosa, podamos hacerlo conforme a las demandas y necesidades que van surgiendo a medida que, pues que se va ampliando esa diversidad de creencias en nuestro país, ¿no? Y es en este marco, digamos, en el que se encuentra el trabajo y los objetivos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, ¿no? Es una fundación que, como ya se ha mencionado, se creó hace ya 15 años y que trabajamos activamente por el reconocimiento de esta diversidad de creencias en nuestro país, contra la discriminación por motivos de creencias y situando siempre la libertad religiosa y el derecho a la libertad religiosa dentro del marco de los derechos humanos y de las libertades fundamentales consagradas en nuestra Constitución. Todo ello como elementos básicos para poder construir una convivencia pacífica, inclusiva y una mejor cohesión social, ¿no? Entonces, esta apuesta por tener una entidad pública cuyo mandato principal es exclusivamente el de poder promover las condiciones para que se den este ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa, parte del reconocimiento de unos cambios, ¿no? y de una transformación a nivel en nuestro país, a nivel de las creencias y del hecho religioso, ¿no? Una transformación que tiene que ver con una progresiva secularización que se ha dado en los últimos años y que es muy similar a la que ha pasado, en la que ocurre en todos los países de nuestro entorno europeo, pero que además se acompaña con una mayor diversidad de las distintas creencias y religiones que hay en nuestro país, ¿no? Y por poneros así en pincelada y por ver que este país no es un país monocolor en cuanto a las creencias, pues señalar, por ejemplo, que 1 de cada 4 lugares de culto en España es de una religión no católica, ¿no? Contamos en el registro de entidades religiosas aproximadamente 19.000 entidades y 30% de ellas también corresponden a creencias no católicas, ¿no? Por deciros un poco que esto ya no es, aunque tenemos una tradición y una historia que evidentemente está vinculada a una confesión, pero es verdad que ese abanico se ha ido ampliando y esa amplitud y esa apertura de ese abanico hace que nos enfrentamos a una realidad un poquito más compleja y que desde luego necesita de un reconocimiento de esas distintas de esas diferencias y de estas distintas demandas que pueden surgir de la diversidad de creencias y que por lo tanto el hecho religioso no solo no ha desaparecido, sino que está en el centro de muchas que pueden proporcionar respuestas a muchas de las situaciones que se pueden dar en nuestra sociedad, ¿no? Entonces la Fundación Pluralismo y Convivencia es el instrumento del que se dota el Estado para poder atender y de manera especial de poder atender los acomodos que esta nueva realidad precisa desde las administraciones públicas en cuanto a los servicios y a las políticas públicas. Cuestiones que tienen que ver con el urbanismo, con el uso de espacios públicos, con la observancia de los ritos funerarios diferentes según los preceptos de las distintas religiones, con la participación ciudadana. Entonces, todas estas cuestiones son para las que la Fundación intenta impulsar respuestas, ¿no? Impulsando, digamos, y favoreciendo la participación de distintos actores en la búsqueda de estas respuestas. Para ello trabajamos principalmente con los representantes de las distintas confesiones minoritarias en España para que haya una buena interlocución y un diálogo con las distintas administraciones, y al fomentar también esa puesta en común, digamos, yo creo que también se favorece un poco ese diálogo interreligioso, no tanto en cuanto a cuestiones de fe, pero sí en cuanto a cuestiones que tienen que ver con la garantía del ejercicio efectivo del derecho de la libertad religioso a los creyentes de esas distintas religiones, ¿no? Otro de nuestras áreas de trabajo tiene que ver con
fomentar el análisis y ofrecer información acerca del hecho religioso y de cómo, bueno, es como cualquier otro hecho social, es un hecho que va cambiando y que va evolucionando. También no es estático, sino que es dinámico, y contamos para ello, y lo mencionaba en su introducción el profesor Doménigo, con el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, que lo que hace es proporcionar distintos análisis y datos en relación al hecho religioso en España, como puede ser pues investigaciones que hemos hecho sobre la libertad religiosa en el mundo del trabajo, por ejemplo, uno de los informes que hemos publicado recientemente, o datos sobre lo poco que se sabe, pero algún dato sí que hay, sobre discriminación por motivos de creencias en el ámbito laboral, o bien cómo está afectando el salto generacional, el cambio generacional en cuanto a religiosidad y práctica. Estos son ejemplos de información que analizamos desde el observatorio, ¿no? Otro tercer ámbito de trabajo es nuestro apoyo a una mejor gestión pública de la diversidad religiosa, facilitando que los distintos niveles de la Administración, desde la Administración General del Estado, como autonómica, como municipal en particular, puedan tener acceso a recursos, herramientas, formación, intercambio también de experiencias sobre cómo atender mejor a las necesidades que van surgiendo relacionadas con, con esta diversidad, ¿no? Que pueden ser, pues, por ejemplo, temas que tengan que ver con la alimentación, o lo que mencionaba anteriormente, los servicios funerarios a nivel municipal, ¿no? Y ahí ya mencionaré dentro de un momento un programa que tenemos ahora mismo en marcha con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y por último, como una de nuestras áreas de trabajo también privilegiada, es en el área de sensibilización y divulgación, que está dirigida a la sociedad en general, para dar a conocer y para ir cambiando o generando un imaginario en el que sí que nos vemos y nos concebimos como una sociedad diversa, porque es verdad que a menudo la diversidad religiosa no es una diversidad necesariamente visible, pero eso no significa que no esté, y que no signifique que no nos podemos concebir solo podemos enfocar las cosas desde un solo punto de vista, y trabajamos precisamente para un mejor reconocimiento y una mejor visibilización de la pluralidad religiosa, y que que se ayude a normalizar poco a poco esta pluralidad de formas de entender y de opciones de conciencia que existen en nuestro país. Y quería destacar dos iniciativas que tienen que ver con ese concepto amplio de diálogo con el que iniciaba mi intervención, y que están relacionadas con estas dos últimas áreas de trabajo que he mencionado. La primera es una iniciativa que desarrollamos hace un par de años, en 2019, que se llama Cambia el Marco, y que es un proyecto que desarrollamos junto a la Fundación Jóvenes y Desarrollo y con apoyo de la Fundación La Caixa. Y este programa era un programa que quería dar a conocer la pluralidad religiosa desde el punto de vista de los jóvenes, de jóvenes creyentes y no creyentes de distintas confesiones, a las que les pedimos acompañarnos durante una serie de sesiones de conversaciones y de diálogos, y que posibilitó, pues, un espacio de intercambio y de reflexión que no es solo, y que, como veremos ahora en un videíto, no es solo un espacio sobre la reflexión sobre lo religioso, pero va más allá de eso, y trabaja un poco y reflexiona finalmente sobre los derechos de ciudadanía y la construcción de una sociedad más cohesionada y más tolerante. Si quieres, podemos poner el vídeo. Entonces es una forma para mí de poder vivir mi grupo, mi religión, poder vernos a las demás, ver si mi pensamiento cambiaría o si me mantendría, y pues me encantó bastante. Que se nos igual y en cada toma que le damos
Mi padre trabaja en una iglesia evangélica desde que nací y me he criado en una familia que me ha aportado los valores del evangelio desde que era pequeño. Llevo 3 años aproximadamente 14 años. Nací en una casa de Madrid en un pueblo de Guinea Ecuatorial y tengo sangre irlandesa y española, aunque me gusta considerarme ciudadana del mundo. Tengo 21 años, nací en India, en un pueblo donde domina una religión llamada Sikh y es la misma que sigo yo. Oye, yo creo que al final lo que es más fuerte que los atletas. Oye, una duda que tengo sobre vosotros, tú por ejemplo, no crees en que Jesús es Dios, ¿no? Como que no. Pero sí que hay una rama que cree en eso, ¿o no? Sobre la existencia de Dios. Me acuerdo de mi primera plegaria sin Dios. Me acuerdo de preguntarme si mis amigos irían al infierno por no creer en lo mismo que yo. Me acuerdo de haber cuestionado mi fe. Me acuerdo de la que me dio. Me acuerdo de lo mucho que rezaba mi madre cuando las cosas iban mal y de cómo bañaba sus oraciones con lágrimas para que su tío me hiciera más caso. Me acuerdo de la primera y única vez que vi a mi padre llorar. Me acuerdo de cuando me sentí perdida y no sabía realmente de dónde era, hasta que comprendí que pertenecía al mundo y venía a vivir, dejando de importar todo lo demás. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizadas en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública. La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil y política, salvo el respeto en esta Constitución para el nombramiento del presidente de la República y para ser presidente del Consejo de Ministros. La Iglesia Española considera como cumple del honor el agarramiento a la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, única, verdadera y libre y inseparable de la nación general, o sea, de la comunidad nacional que inspirará su manifestación. O sea, este también es súper antiguo. Nadie podrá ser domingo o declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán los siguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. En España sí que está el tema de la libertad de religiosas asegurada, porque como tal puede ser de la confesión que quieras, pero también es verdad que en otros países no es así, porque ahora mismo la gente a la que están matando al catalán, pues o sea que dentro de cada práctica son cosas que Puede ir a tu centro, es decir, bueno, tu iglesia o el edificio en el que tú puedes verificar que tienes nombre y saber que tienes un sitio donde está tranquilo. Es algo maravilloso, aunque después es verdad que hayamos mucho que hacer. Creo que socialmente, políticamente, la libertad religiosa está bastante más asegurada de lo que sería antes. Yo nunca me he sentido mal al decir soy budista, yo lo digo, y si me preguntan, ¿tienes una religión? Y yo soy budista, me dicen, ¿en serio? Y me quedo como diciendo, chulo, qué buena, y vamos a ir como una hora hablando sobre lo que
Gracias. Bueno, pues este es el tráiler, el documental. El documental es mucho más largo, es un documental que dirigió Jonás Trueba, el cineasta, y que sobre todo era un ejercicio para nosotros de poner en conversación y poder tener una conversación sosegada, constructiva, desde el punto de vista también de los jóvenes, porque muchas veces la religión no se asocia a los jóvenes, y aquí pues juntamos a jóvenes, ya digo, creyentes y no creyentes, también había ateos, y había pues representantes, o representantes, no eran representantes, pero miembros de confesiones como la Bahá'í, musulmana, Sikh, católico, protestantes, judíos, cristianos ortodoxos, cienciólogos, digamos que era un abanico muy amplio, y es un documental que yo creo que habla de ese diálogo posible y de esa capacidad de entendimiento cuando uno se quita un poco también prejuicios y sesgos que podemos todos, ¿no?, tener a la hora de abordar estas religiones. Estas cuestiones. Una de las conclusiones conclusiones que sacábamos de esto es que se necesitan espacios. O sea, los jóvenes también quieren hablar de estas cosas en espacios seguros y en espacios donde no se sientan ni juzgados, ni discriminados, ni cuestionados por poder hablar, ¿no?, de sus distintas creencias y de sus preocupaciones alrededor de esto, ¿no? Os invito a que, si os interesa, el documental está disponible en la página web de la Fundación, en nuestro canal YouTube está ahí el documental, tanto en español como en traducido al inglés. Y por último, ya no quiero entretenerme más, otra iniciativa que creo que viene mucho al caso para la sesión de hoy tiene que ver con la gestión municipal de la diversidad religiosa y con un programa que acabamos de lanzar en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias y con el apoyo de la Universidad de Deusto, con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, al que hemos llamado Municipios por la Tolerancia, y que lo que ofrece es un marco de referencia para los distintos ayuntamientos para que puedan estar en mejor disposición para hacer frente y gestionar esta diversidad religiosa y poder dar respuestas a las demandas que les van surgiendo. Se articula alrededor de una carta, la Carta de Gestión para la Gestión Municipal de la Diversidad Religiosa, que establece unos principios básicos a los que los distintos ayuntamientos se adhieren y que sobre todo pone también en diálogo, en conversación a los ayuntamientos con sus ciudadanos y también entre ayuntamientos para que haya una mejora o un intercambio de experiencias y de conocimiento entre distintos ayuntamientos en cómo abordar mejor y de manera más efectiva esta realidad. Y en definitiva ese es un poco el trabajo que hacemos en la Fundación, un trabajo que se enmarca en la idea de construir, ¿no?, y de reconocer y de construir una sociedad que sea más inclusiva, en el que frente a las opciones monocolores, excluyentes, en el que, ¿no?, donde nos plantean una situación de conmigo o contra mí, planteamos un enfoque y una manera de trabajar, como no podía ser de otra manera, de todas maneras, diferente, que reconoce la diversidad como una riqueza y que reivindica la tolerancia con una idea de tolerancia como de respeto, reconocimiento y de aprecio a esa diversidad como una parte necesaria para una mejor convivencia para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu trabajo, por tu intervención. Muchas gracias por el vídeo. Yo no lo había visto y la verdad es que me ha llenado de optimismo el verlo. Yo creo que esta noche voy a dormir mucho mejor. Yo no sé ustedes, pero la verdad es que cuando uno ve estas cosas dice, hombre, en este mundo tan polarizado, ¿no?, a veces tan radicalizado, con tanto enfrentamiento, ver imágenes como esa, bueno, pues a uno le hace pensar que tal vez el futuro sea mejor, ¿no? Muchísimas gracias por tanto. Y sin más, ya le he hecho alguna introducción Inés, le doy la palabra a Joaquín Corcovado. Adelante, Joaquín, cuando quieras. Lo primero, bueno, lo que decía, que agradecer a la Universidad Complutense el haber contado con la Federación Española de Municipios y Provincias para
para estar esta tarde con todas y con todos ustedes, ¿no? Además, decías, Fernando, que había sido muy fácil. Es que es muy fácil. Ya me presentaste el cartel, ¿no? Y era imposible decir que no por dos cuestiones. Verás, yo cuando empieza el trabajo de la Fundación, yo tengo la suerte de coincidir prácticamente con mi entrada en la Federación Española de Municipios y Provincias. Y además tuve la suerte de ser designado para esa relación bilateral que mantenemos desde el inicio con la Fundación Pluralismo y Convivencia. Pero es que además las dos personas que están aquí hoy representando tanto al Ministerio como a la Fundación son dos personas a quienes tengo un especial cariño profesional y respeto profesional, porque hoy me gustaría también comentarlo a lo largo del desarrollo de lo que voy a exponer, ¿no? Al final somos lo que somos por toda la gente que ha participado en nuestra vida, ¿no? Y yo personalmente a estas dos personas que están aquí pues les debo muchísimo. Me gustaría, antes de nada, hablar un poquito de la institución a la que represento y a la que estoy hoy aquí en nombre de ella, ¿no? Hablando. La Federación Española de Municipios y Provincias es la representación en este Estado del ámbito municipal, de los 8.130 municipios, cabildos y diputaciones, cabildos, consejos insulares y diputaciones. 8.130 realidades distintas, en el que el 85% de esos municipios son de menos de 1.000 habitantes. Es decir, la realidad del Estado español es una realidad muy rural, un ámbito en el que la población es pequeña, todo el mundo se conoce, salvo las grandes ciudades, en el que converge muchísima cantidad de gente, como bien sabrán todos y todas ustedes, de diferentes culturas, de diferentes razas, de diferentes religiones, pero con un proyecto de vida común, ¿no? Ese quizá es el punto de partida y el trabajo en el que desde la Federación Española de Municipios y Provincias estamos embarcados desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Cómo es la Federación Española de Municipios y Provincias? Pues les decía, tiene el mandato legal, reconocida en la Ley de Bases de Régimen Local, como la asociación representativa del ámbito municipal. Y nuestra función es interlocutar con la política del Estado y trasladarla al ámbito municipal. Existen diferentes federaciones territoriales de comunidades autónomas que tienen su función, FEN de comunidades, que tienen la misión de interlocutar con las comunidades autónomas, con los poderes autónomos. Y la FEN por la que yo estoy aquí hoy, nos trabajamos en esa interlocución de la política del Estado llevándola al ámbito municipal, ¿no? Y eso es un poco la cadena que nos une, ¿no? Aquí a todos y a todas, ¿no? Verán, a mí me gustaría aterrizar, ¿no? en la parte de la exposición y si yo me tuviera que definir como persona, pues me definiría como extremeño, me definiría como español, me definiría como heterosexual, me definiría como católico, me definiría como padre de una niña y me definiría del Atlético de Madrid. Es decir, no sería capaz de definirme con una única realidad. Soy un sumatorio de muchas cosas, de muchas decisiones que forman parte de lo que realmente soy, ¿no? Bueno, nuestras comunidades son exactamente lo mismo, ¿no? Miren, estamos ahora mismo celebrando en la FEN, vaya año también que elegimos, igual que el año pasado, que se cumplían los 40 años de los primeros ayuntamientos democráticos y ahora se cumplen los 40 años de la creación de la FEN, de la entidad en la que yo trabajo y en la que represento. Ahí se me olvidaba, yo soy municipalista, en esa definición. Bueno, en estos 40 años de inicio, pues han cambiado mucho los poderes locales. Cuando se crean los primeros ayuntamientos al albur de las primeras elecciones municipales, pues miren, los ayuntamientos prácticamente se basaban en el diseño de las carreteras, en el alumbrado, en la recogida de basura, que era un poco lo que necesitaba. Piensen un poco en el Madrid de los años 50, las barriadas estas en las que había casas pero no había calles, en las que había habitantes pero no ciudadanos, ¿no? Y en esos 40 años pues han ocurrido muchísimas cosas. La vida de la gente ha cambiado, era monocolor, ahora es mucho más diversa, es mucho más complementaria. Cada uno y cada una de nosotros formamos parte y somos parte de ese quesito que yo desmenuzaba cuando explicaba lo que soy o cómo me definiría, ¿no? Y eso, de alguna manera, desde los gobiernos locales, desde nuestros socios, a quienes la FEN representa, pues es en lo que están.
intentan dar una respuesta a ese acomodo y esa evolución que han tenido los ayuntamientos en estos 40 años y tratan de generar, los que todavía están queriendo, ¿vale? Hay muchos que todavía no se lo están planteando, pero hay muchos que sí. Hay muchos que están tomando la iniciativa de decir, hemos reclamado desde la FEN, desde los inicios, que los gobiernos locales somos administración y lo queremos ser además. Pero eso lleva consigo también una serie de responsabilidades y de obligaciones, no solo de derechos. Miren, conocerán ustedes, por ejemplo, el programa de ventanilla única, en el que desde cualquier ayuntamiento que esté adherido a ese programa se puede realizar cualquier gestión con el Estado. A través de la ventanilla única usted puede presentar un papel a la Tesorería de la Seguridad Social o presentar un escrito al tribunal correspondiente superior. Eso lo permite. Pero es que también la administración local es garante, o debe de serlo, de esos derechos fundamentales que hablaba Mercedes en el inicio de su exposición, ¿no? Y eso es una responsabilidad que se debe llevar a cabo. Cuando empezamos prácticamente el trabajo directo, hace 11 años, 12 años con la Fundación, nuestra preocupación era sobre todo porque, me acuerdo, los primeros representantes institucionales, los primeros alcaldes y alcaldesas que se acercaban y les empezaba a dar a conocer el trabajo de la Fundación, lo que era la gestión religiosa y tal. Y ellos me decían, bueno, pero vamos a ver, la gestión religiosa, lo religioso no es un tema político, ahí no tenemos que entrar, ¿no? Y yo en eso los entendía perfectamente, porque yo mis inicios en lo que es la gestión esta de la diversidad fue un poco como lo de Saulo de Tarso. Me tuve que caer del caballo y conectar con la Fundación para entender de qué estábamos hablando, ¿no? Y en ese primer recorrido empezamos a gestionar cuestiones que han sido de infinita utilidad para los gobiernos locales, que eran soluciones ad hoc. Por ejemplo, ¿cómo puede un espacio público como es un cementerio acomodar los enterramientos a la confesión islámica, a la confesión católica, a la confesión ortodoxa, porque es un espacio público y debe de ser público? Y en esta vida y en esta ciudad nacemos, vivimos y morimos todos juntos. Ahora sí, debemos de garantizar el rito que corresponda, ¿no? Pues llegábamos a soluciones muy concretas en esas guías, desde acomodos razonables. Si necesitas contacto con la tierra, pero nuestra policía mortuoria no permite el enterramiento directamente en tierra, pues yo qué sé, hacemos ataúdes más grandes, metemos arena adentro, no sé, llegamos a ese juego de entendimiento, porque como decía el documental, ¿no?, que ha puesto Inés, cuando el ciudadano aterriza, cuando vive, cuando se muestra en la administración cercana, tiene más cosas en común que más cosas de diferencia, ¿no? Y ese yo creo que es, como lo han comentado mis dos compañeras al principio, ese es el primer reto y la primera convicción, ¿no?, en la que nos debemos plantear. Llegamos a esas guías que, como decía, fueron de mucha utilidad. Eran respuestas concretas y específicas hacia cómo utilizar, si quieres hacer un acto concreto en tu ayuntamiento, cómo poner un menú que sea adecuado a todas las confesiones religiosas para que nadie se vea dañado en su legítimo derecho al respeto de sus creencias, ¿no? Pues ese conjunto de guías fueron sumando y fueron generando modelos de gestión pública en el ámbito local. Hoy en día, como ya lo ha mencionado Inés y Mercedes al inicio, presentamos hace un par de semanas el programa Municipios por la Tolerancia, que viene a ser, de alguna manera, instrumentalizar todo ese trabajo previo que habíamos realizado para que cualquier gestor municipal que decida dar un paso adelante y gestionar la diversidad religiosa tenga un método concreto, efectivo, eficaz y basado en la evidencia que le permita actuar respetando derechos, garantizando derechos fundamentales y gestionando que todos los pedacitos de los que formamos parte tengan un reconocimiento, un amparo y una protección. Ese, al fin y al cabo, es el programa Municipios por la Tolerancia. Este programa, además, no es un programa que pretende, tiene una mirada muy profunda, una mirada muy estratégica de garantizar que poco a poco ese derecho de libertad religiosa sea extendido en todo el territorio, ¿no? Pero sí que es verdad, tenemos unos acomodos que permiten, a través de la carta de adhesión, que es una carta de voluntades en el que el gestor público, los plenos municipales, que es quien nos interesa que se adecúen a que voten a favor de esta adhesión al municipio, pues vayan adecuando sus políticas poco a poco, completando plantillas, teniendo en cuenta a la hora de conceder licencias que tienen que tener un acomodo concreto y determinado. No es lo mismo un lugar de culto que una discoteca, por ejemplo.
no es lo mismo, aunque no sea lo mismo el sentimiento, la muestra es la Pascua ortodoxa o las procesiones de Semana Santa, pues tienen una explicación que tiene que ver con el acervo concreto y la creencia religiosa, ¿no? O sacándolo del contexto religioso, aunque en los últimos años haya sido el Madrid el que más cosas haya celebrado, pues también tiene que tener una plaza el Atleti para celebrar sus cosas, ¿no? Ese tipo, y ya un poco con la broma, tiene que garantizar, y es un poco la función que realizamos. ¿Dónde está nuestra espada de Damocles? ¿Dónde está el momento crucial que es el que estamos viviendo, ¿no? Lo hablaba el profesor también, lo hablaba Mercedes y lo hablaba Inés. Estamos en un momento delicado. Venimos de otra crisis que, acompañada de la de 2008, esta es sanitaria, pero sobre todo está generando una cuestión en la que todas y todos somos latentes, y es la desigualdad, ¿no? Y cuando hay una situación que es desigual, se compite por todo, ¿no? Y es importante eso tenerlo en cuenta, porque esa yo creo que desde el punto de vista de la gestión municipal, pero no solo municipal, es nuestra espada de Damocles. ¿Conocen la historia esta de Damocles? De lo que va, si me permiten se la cuento reducidamente, ¿no? Esta historia transcurre aproximadamente en el siglo IV a.C., en la ciudad-estado de Siracusa, en la antigua Grecia. Existió durante 50 años un gobernante, un tirano, tenía otras connotaciones la palabra tirano en la antigua Grecia, que gobernó durante 50 años. En aquella época, la leche, ¿no? Para gobernar 50 años. Bueno, ¿en qué basó su reinado? Pues en la vigilia continua. Estaba atento a todo, ¿no? Entonces, durante su reinado, aproximadamente por la mitad del mismo, existió un cortesano que se llamaba Damocles, ¿no? Que manifestaba en el ágora, y siempre que podía, de la envidia que tenía por Dionisio I el Viejo, ¿no? Lo bien que vestía, lo bien que comía, joder, el palacio este que tenía, ¿no? En el que vivía. Tal le llegaron las críticas a los oídos de Dionisio que le invitó una noche a comportarse como tirano. Le vistió con las mejores galas, le atendieron como mejor pudieron, y se sentó a la mesa para cenar con las mejores viandas que le había preparado el tirano, y cuando se disponía a comer, pues se dio cuenta que sobre su cabeza colgaba una espada de un filo hilo que en cualquier momento se le podía caer, ¿no? Entonces Dionisio le explicó al aterrado comensal que si quería ser tirano debería soportar el peso de la espada durante toda la noche, ¿no? Pues así había sido su vida. Había tenido que soportar que sus sobrinos intentaran matarle, que no probara la comida de primeras, tenían que probarla otros, porque no se fiaban, por si le envenenaban. Bueno, pues nuestra espada de Damocles es no estar atentos a lo que está ocurriendo alrededor. Esto ya no solo va de religión o de creencias, esto va de otra cosa. Va de codazos y va de competir. Por eso, como decía al principio también Inés, este es un buen momento para apostar porque la diversidad religiosa sea esa amalgama que une y no que separa, que permite la convivencia y no la separación, ¿no? Verán, yo cuando comencé a ejercer como abogado, el primer juicio que tuve estaba, imagínense ustedes, era un juicio de faltas, pero para mí, pues no sé, ¿no? Entonces, el titular del despacho le pedí yo un consejo para ver si me daba antes de entrar a juicio era un juicio por una comunidad de vecinos, pero bueno, para mí era muy importante. Y me dijo, no te voy a dar un consejo, te voy a dar 3. Y me dijo, si la ley te da la razón, apóyate en la ley. Si la ley no te da la razón, pero te la dan los hechos, apóyate en los hechos. Y si ni la ley ni los hechos te dan la razón, apóyate en la mesa. Bueno, pues yo creo que en este caso la mesa, la ley y los hechos nos dan la razón. Un placer haber estado aquí con todos y todas ustedes. Muchas gracias por la cercanía del discurso, por habernos acercado a ese ámbito municipal. Lo decía esta mañana. Digo, miren, claro que es la administración más cercana al ciudadano y no es un tópico. Es sin ninguna duda la administración más cercana al ciudadano. Y te lo dice alguien que es asturiano, agnóstico y del Real Madrid, pero no tengo ningún problema, ¿eh? Bueno, iniciamos, hecha la broma, iniciamos el debate. Tienen ustedes la palabra, yo creo que ahí, sí, Antonio.
Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a los ponentes. A dos de las ponentes ya las conocía y siempre tienen muy buen hacer y muy buen decir. Y a Joaquín pues ha sido todo un descubrimiento y me ha encantado tu ponencia. Yo os quería preguntar a los tres sobre el problema que se plantea con el término de dar la guerra cultural, que está ahora tan de moda, ¿no? Y el problema que representa, digamos, para la administración. Guerras culturales que se enraizan en la tradición neoconservadora norteamericana, que se han exportado y que en el ámbito de la administración local pueden causar auténticos dolores. Bueno, administración local, administración autonómica, administración del Estado pueden causar verdaderos dolores de cabeza. Yo he tenido bastantes debates con mis alumnos acerca de dónde está el punto de la gobernanza, para quién gobierna el legislador o el representante público, cómo debe usar su moral, cómo debe usar la ética. Claro, el problema es cuando un representante político o un representante religioso se aboga para él esa moral e intenta proyectarla. ¿Cómo puede defenderse la administración del Estado o la administración local o la administración autonómica de ese problema? ¿Cuáles son las medidas que vosotros veis que pueden ser más efectivas? Porque esto es un problema que hemos visto pues en el caso pues los grupos integristas de todas las confesiones pues van intentando coartar libertades, libertad de conciencia, e intentan sobre todo llevar a su redil político o al más próximo pues al ciudadano, ¿no? Y olvidan la idea de legislar para todos y que legislar para la minoría es favorecer derechos e inclusividad, ¿no? Bueno, ¿cómo lo veis vosotros? Muchas gracias. A ver, a mí el tema del lenguaje me preocupa mucho, porque al final a través del lenguaje generamos imaginario, ¿no? Eso lo vemos a diario aquí en el Estado español, la lucha muchas veces fratricida que ha supuesto, por ejemplo, la terminología de igualdad, ¿no? En el que el lenguaje parece que enfrentaba sistemas. Pero es que esa terminología bélica, ¿no? Tiene muy difícil combate. Si no se generan... A mí me gusta hablar mucho de los espacios vaciados que nadie ocupa. Y eso en el ámbito municipal tiene mucha problemática y tiene que ver con esto. Cuando un espacio público no se ocupa, hay alguien que lo tiene a punto de mira, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio en el debate que estábamos teniendo. ¿Para qué es importante o por qué es importante generar espacio de convivencia? Porque ahí permiten encontrar situaciones en las que nos identificamos con el otro con mayor comodidad. El problema es cuando esa terminología o lenguaje nos obliga a distanciarnos y a no generar comunicación. Y esa principalmente es la problemática de este tipo de lenguaje. Alternativa a esa, legal, es difícil. Tenemos las elecciones cada 4 años. Y en 4 años ocurren muchísimas cosas en la vida de la gente. Frente a eso, lectura de los programas electorales antes de votar, comunicación real y efectiva de lo que se está trasladando, de lo que se quiere trasladar, participación política. Para eso, fíjate, la administración local es fundamental, porque es una administración en la que el ciudadano sí que puede participar, ¿no? Pero ese compromiso político no solo es del gestor, también es de la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de difícil solución, pero es una cuestión de las que forman parte de ese estar atento que decía al principio, ¿no? Porque nos va en ello la vida y la convivencia, ¿no? A ver, yo solamente quería, añadiendo un poco a lo que planteaba Joaquín, de lo que es mi experiencia como en el trabajo, ¿no?, en la administración, hay algo que yo he observado ya desde el principio, y es la falta de conocimiento que existe en general entre los gestores del alcance del principio de laicidad y de qué significa
neutralidad, que significa separación, que significa que ninguna confesión puede convertirse en parámetro de legitimidad de decisiones políticas, que hay además ya una jurisprudencia, esto no son palabras mías, son palabras del Tribunal Constitucional, que ya hay una jurisprudencia muy consolidada del alcance de este principio, que es un principio básico en el ejercicio del poder, digamos, lo que es la relación de los poderes públicos con el ámbito religioso. Un mayor conocimiento del alcance de este principio mejoraría, en mi opinión, notablemente algunas de estas cuestiones que planteas y cortaría probablemente de raíz algunos de esos conflictos si nos situamos en lo que nos dice la Constitución, a ese nivel tan básico como es el de los principios, que por supuesto tienen luego desarrollos normativos que son asequibles, que están disponibles para los gestores, ¿no? para quien tiene que llevar a cabo ese trabajo. Y me refiero a conflictos vecinales que se plantean por la apertura de una mezquita o que se plantean por una celebración pública de una confesión religiosa. Hay herramientas normativas disponibles para abordar muchos de estos conflictos. El problema es que en muchos casos se abordan desde el sentimiento, o sea, desde las tripas, por así decir. Y eso complica cualquier gestión. Cuando, si yo conozco bien cuál es el ordenamiento, me va a ser mucho más fácil poder gestionar. No desde mi convicción, sino desde la legalidad. Porque este es un tema en el que fácilmente mi opinión parte de una convicción propia. Y ahí a veces eso se envenena. Entonces yo ahí fomentaría, y de hecho es uno de los trabajos que hacemos justamente en formación de los responsables públicos en este tema tan básico como es el de los principios, que los alumnos nuestros sí han tenido ocasión de aprender, pero que mucha gente no. Y no conocen lo que significa el principio de cooperación y cómo funciona respecto del principio de laicidad. Y entonces o me voy a un extremo o me voy al otro. Todo es cooperación o todo es laicidad, y entonces no te me acerques, que me da miedo. Sería interesante realmente poder hacer una labor pedagógica de este principio socialmente, porque algunos de los conflictos, algunas de las incluso declaraciones que a veces escuchas, a alguien se le caería un poco la cara de vergüenza de volverlas a hacer, simplemente con un poco más de formación. Sí, yo añadiría, un poco por complementar, es un poco el trabajo... el trabajo en ese sentido, de hacer mucha pedagogía. Es que hay mucha pedagogía que hacer también con las personas que tienen luego un impacto o que pueden tomar una serie de decisiones, ¿no? Y de hecho con la FEM, cada vez que hay un relevo en los equipos municipales, tienen porque claro, a nivel municipal, los gobiernos municipales pueden ser equipos que no tienen por qué tener, ¿no?, un conocimiento o una formación específica. O sea, puede ser. Entonces, la FEM sí que hace ese trabajo de formar a los decisores públicos, y nosotros también colaboramos en eso precisamente para poder abordar estos temas. Pero es evidente que es un trabajo de continuo. El programa Municipios por la Tolerancia, una de las cosas que hacemos es precisamente ofrecer ese tipo de formaciones y resolver dudas para que los que tienen que tomar decisiones puedan hacerlo desde lo que decía Joaquín, cuando la ley te da la razón, pues desde la ley, ¿no? Sí que es cierto que luego la realidad a nivel municipal es una realidad, claro, son municipios pequeños donde todo el mundo se conoce, donde a veces ¿no?, a nivel político es muy complejo, ¿no?, la gestión y hacer frente pues a una oposición vecinal, ¿no?, que puede haber, todo esto. Entonces hay veces que hay que estar ahí también dando apoyo precisamente y reforzando que la ley está que está respaldando determinadas decisiones. Sí, hola, buenas tardes. Felicitar por las ponencias. Joaquín, me ha gustado mucho este pacto, pienso que es muy importante. Y también felicitar por esta comisión asesora, porque de hecho todos somos partícipes, y ustedes como administraciones públicas, y pienso que tuvo un acierto desde el principio, y es incluir a las confesiones religiosas. Y esto que parece tan obvio,
que parece normal que cuando se habla de religión se incorpore a la gente de distintas confesiones religiosas, a veces no es tan normal. Encontramos consejos asesores por administraciones públicas donde hay expertos y a veces no hay confesiones religiosas. Y digo esto porque planteo aquí dos retos que algunos más o menos ya lo habéis comentado. Un primer reto es cómo visualizamos el efecto positivo de la religión en la sociedad, porque aquí se derivan muchas otras cosas, y si la administración tiene un papel o no, y qué se podría hacer. Obviamente que la administración tiene que ser garante, ¿no?, de la ley de libertad religiosa. Y aquí entra el segundo reto. ¿Qué pasa cuando hay dos libertades, esta libertad religiosa y la libertad de expresión, que se encuentran en un mismo espacio? Porque la libertad religiosa no es solo ser garante de que tengan espacio de culto, sino también es la ofensa por temas religiosos, que se puedan manifestar ellos sin ser discriminados, Yo sé que es un tema complejo y que no da para hoy, ¿no? Pero me gustaría ponerlo un poco encima de la mesa, porque pienso que como administración estos para mí son dos grandes retos que tenéis venideros. Gracias. Sí, daría para toda una tarde, ¿no? El conflicto que puede haber entre dos derechos fundamentales. No sé si está, pero se me oye, ¿no? De todas maneras. Yo creo que es muy difícil, creo que cuando, por lo menos desde la corta experiencia que yo tengo, también hay que ver, es más caso por caso, es muy difícil tener un planteamiento, ¿no?, a priori en ese sentido. Esto es lo que hablaba Joaquín de los acomodos razonables, ¿no?, de intentar ver si se pueden encontrar puntos de entendimiento intermedios que permitan disminuir por lo menos o mitigar esas zonas de roce que puede haber, ¿no?, entre estos dos derechos, ¿no? No tengo más respuesta que esa. Yo no sé si Mercedes seguramente tiene más respuesta. No, en el tema de conflictos de derechos hay también una abundante jurisprudencia constitucional, ¿no?, que nos ayuda a poder resolver esos conflictos. Hay algo de lo que has dicho que me gustaría destacar, y es el tema de la puesta en valor de la participación de las confesiones en la sociedad. La verdad es que una de las yo creo que no sé si decir ventajas o de de las bondades de la existencia de un órgano administrativo, que tampoco es habitual en otros modelos, en otros sistemas, dedicado a lo que puede ser el desarrollo de la libertad religiosa y lo que es la relación con las confesiones, es justamente la posibilidad real que tienen las confesiones de dirigirse a la administración para plantear problemáticas de todo tipo. Y yo también puedo dar fe de ello después de años en la administración, donde he trabajado con administraciones políticas de distinto signo, y esa relación, esa fluidez en la relación ha existido siempre. Es decir, la posibilidad que tienen de poder coger un teléfono, llamarte, cuestionarte, que a lo mejor puedes o no puedes hacer algo, pero esa posibilidad real existe. Y algo que ha sido también siempre habitual por parte de los responsables, insisto, de distinto signo desde el principio, yo diría, ha sido poner en valor la participación que han tenido las confesiones en muchos de los desarrollos que se han producido en nuestro derecho. La ley, los acuerdos, han participado a través de la comisión, las declaraciones de notorio arraigo, han estado ahí siempre presentes. Y esto es algo que yo, cuando he escuchado a personas que han estado en responsabilidades desde el principio, siempre lo han puesto en valor. Esa, disposición por parte de las confesiones a participar. Y desde luego la última y la más reciente ha sido la disposición que las confesiones, y que, cuando hemos tenido ocasión, desde los responsables públicos lo hemos puesto en valor, la responsabilidad que han tenido las confesiones en la gestión de la pandemia, que era un tema complicado, donde no se suspendió un derecho fundamental como la libertad religiosa, pero que fueron las confesiones las que se hicieron cargo de ello y actuaron más allá de lo que decía el ordenamiento. Entonces, por supuesto que es importante poner en valor esa participación, más allá de los problemas, de las dificultades, de estos conflictos de derechos, más allá de todo eso.
Yo comparto completamente todos y apuesta por aciertos. Sí. Sí, no, bueno, primero no. Hay otra intervención. Bueno, felicidades que ya os han dado todos, las reitero. Mi observación no es una pregunta, por lo tanto no espero respuesta, pero no quiero dejar pasar la observación del señor Corcovado respecto al lenguaje bélico, porque a medida que enunciamos las cosas y las nombramos, les damos fe de vida, por decirlo de alguna manera. De manera que el joven profesor que habló de guerras de culturas, pues creo que es responsabilidad de los jóvenes que están educando ser sumamente cuidadosos con el lenguaje, en mi opinión, porque no nos damos cuenta y ahí están. Yo creo que ya tenemos bastante con las revistas femeninas, Guerra al Michelin, Combate a la arruga, etcétera. Así que los que están educando no deben ser muy cuidadosos. No es nada personal contra nadie, simplemente una observación para tener en cuenta y nada más, es todo. Gracias. No hay que enchufar nada, ¿no? No, no hace falta. السلام عليكم. اسمي جمع الكعبي، رئيس مؤسسة الثقافة الإسلامية والتسامح الديني. نشكركم على هذه الندوة الطيبة ونثمن جهودكم نحو المجتمع الذي أنتم فيه، وذلك لخلق مجتمع آمن ومتسامح ومتقبل للآخر ومتعايش. كما نعلم أن التسامح ضمانة أساسية لاستقرار المجتمعات، وكما سمعنا من المحاضرين من السيدة مرثيدس والسيدة إيناس والسيد خواكين أن كل المبادرات تم تقديمها للمجتمع، وذلك للتقبل والتعايش ونشر ثقافة التسامح فيما بينهم ومنع الاختلاف. دولة الإمارات العربية المتحدة لها مبادرات شبيهة من هذا المثل. لو تكلمنا عن بعضها مثل البرنامج الوطني للتسامح الذي يهدف لإظهار الصورة الحقيقية للاعتدال واحترام الآخر ونشر قيم السلام والتسامح والتعايش بين الأفراد من مختلف الأديان، وكذلك إنشاء وزارة للتسامح التي بدورها أن تزيل كل الصعوبات والتعقيدات التي قد تشكل عائقا بين حوار الأديان، وكذلك إصدار قرارات وتشريعات وقوانين تمنع كافة أشكال التعصب والتمييز الديني بين جميع أفراد المجتمع، لأنه كما نعلم أن دولة الإمارات بها ما يقارب 200 جنسية من مختلف الأديان والعقائد والمذاهب. وكذلك قامت دولة الإمارات في العام 2019 بالتأكيد على عام التسامح، وكذلك من هذه المبادرات قامت دولة الإمارات بتسمية اسم مسجد مريم أم عيسى، والذي بدوره يرسخ للصلات الإنسانية
بين أتباع جميع الديانات المختلفة. كل هذه المبادرات تخدم المجتمعات وتعزز ثقافة التعايش والتعددية، وكذلك توصل قيم المواطنة الحقيقية التي بدورها أن تنقل المجتمعات من مجتمعات مختلفة متحاربة إلى مجتمعات متسامحة متحابة فيما بينها رغم اختلاف أديانها وألوانها وأعراقها، وكذلك تمنع المجتمعات والأفراد الذين يسعون فيها للخراب من منعهم من خطاب التطرف وخطاب الكراهية. نشكركم مرة أخرى ونثمن جهودكم في هذا المجتمع الذي بدوره تخلقون ثقافة التعايش والتعدد وتعزيز قيم المواطنة الفاضلة. شكرا لكم. No, solo yo creo que poner en valor el esfuerzo que está haciendo Emiratos Árabes Unidos justamente por entrar en esas dinámicas de tolerancia, de diálogo con otras confesiones, justamente reconociendo ya una realidad del propio Estado plural, muy diversa, y que ha hecho posible pasos importantes, ¿no? Como hemos tenido ocasión antes de comentar, como esa visita del Papa, como ese año de la tolerancia. Entonces, bueno, simplemente animar y congratularnos, ¿no? de ese esfuerzo que nos consta, y somos testigos además, que están haciendo. Gracias, Mercedes. Sí, Mohamed. Soy Mohamed. Sí, creo que sí, ¿no? No, es verdad, se me olvidó presentarme. Soy Mohamed Daher, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y secretario del curso. Antes de nada, pues felicito a las tres por vuestras brillantes conferencias. Es cierto que la llegada de estos más de 5,5 millones de personas de origen extranjero a España han reconfigurado el mapa religioso y también han convertido España a un espacio más plural, más intercultural y con muchas posibilidades de convertir esta llegada a algo positivo para la convivencia intercultural y para también la convivencia entre religiones. Ahora bien, si esto no se gestiona bien, pues bueno, puede convertirse en problema y puede ser motivo de conflictos. Soy testigo de la buena labor que hace la FEMP. Yo no pude disfrutar de este buen trabajo entre las tres administraciones, entre el Ministerio, la FEMP y la Fundación Pluralismo y Convivencia, cuando me tocó ser coordinador general de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Córdoba durante 7 años, del 2005 al 2011. La fundación era recién creada, la dirección general centraba su trabajo con la Comisión Islámica y poco más. Nos tenía a los municipios un poco abandonados, hemos reclamado. Es cierto que en 2006, creo que Joaquín tiene la información de esto, que la UNESCO se coordinó con nosotros y creó aquella iniciativa de municipios y cabildos por la diversidad y por lo que pasa que el compañero que coordinaba aquello desde París pues tuvo que ir a Canadá y se quedó el proyecto. Pero he sido testigo y os felicito por esta colaboración, porque efectivamente estos más de 5,5 millones de personas de origen extranjero que llegan a España, vienen a España, pero viven en los 8.130 municipios, pero lamentablemente los municipios hasta hace poco sus competencias estaban limitadas en el padrón municipal y poco más.
porque las competencias transferidas se han transferido a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas, pues bueno, como cuando se politiza todo, quien sale perdiendo son los ciudadanos, el inmigrante, salvo para regularizar su situación, a quien va o a quien acude a los centros municipales de servicios sociales, acude al ayuntamiento, porque una vez que es regularizado y una vez que es nacionalizado, los iberoamericanos al tercer año, los resto de nacionalidades a los 10 años, sus problemas son como los de cualquier ciudadano, por lo que su trato con el ayuntamiento es más. Al principio, efectivamente, tiene que recurrir a la subdelegación del gobierno para regularizar su situación, para pedir acta pero los ayuntamientos creo que deben no solo disponer de más fondos, sino las competencias tienen que ser claras y se tienen que transferir más competencias. Yo os felicito por esta coordinación que he percibido, no solo pues, comentada por vosotros, sino se ve que hay un trabajo, hay un contacto continuo, y hay mucho trabajo acumulado. Ojalá que se tome nota por parte de los responsables políticos sobre todo y que se ejecute las recomendaciones vuestras. Enhorabuena y nada más, no tengo ninguna pregunta, era solo para felicitaros. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Mohamed, por la intervención. Efectivamente, tú tienes una importante experiencia municipal. Ayuntamiento de Córdoba, Rosa Díaz, alcaldesa. Eres alguien que conoce bien lo que es la gestión efectivamente cercana al ciudadano. Bien, pues sí. No, da igual. Si no hay más preguntas, no. Bien, pues si no hay más preguntas, gracias por su atención. Bueno, gracias, como no, a los tres ponentes que han estado aquí. Una vez más, en fin, muchísimas gracias, de verdad, porque creo que ha sido muy ilustrativo, ha sido muy significativo. Creo que también nos deja constancia de lo que se hace desde el sector público, y eso es importante. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Y bueno, mañana nos vemos un poquito más tarde que hoy, porque mañana a las 10 de la mañana tendremos la intervención del cardenal Osoro. Entonces, gracias a todos. Gracias.